¿Se pueden predecir los terremotos? ¿Es lo mismo un pronóstico que una predicción? ¿Predicción sísmica o pronóstico sísmico? Para responder a estas preguntas conviene primero que acordemos qué entendemos por predicción. ¿Qué es una predicción sísmica? El Diccionario de la Lengua Española define así predecir: anunciar por revelación, conocimiento fundado, intuición o conjetura algo que ha de suceder. Por lo tanto, podemos definir predicción sísmica como anunciar por revelación, conocimiento fundado, intuición o conjetura que ha de suceder un terremoto. En el hecho de anunciar por intuición o revelación no hay ninguna base científica y no le prestaremos ninguna atención. Solo si se anuncia por conocimiento fundado es de interés y en tal caso se deberá especificar en qué se fundamenta ese conocimiento. De cualquier manera, la palabra predicción está semánticamente tan cargada de mística y superstición que personalmente prefiero no utilizarla en temas científicos para que no sean contaminados al ser expuestos. En el asunto que nos ocupa prefiero usar la palabra pronóstico. ¿Qué es un pronóstico sísmico? El Diccionario de la Lengua Española define pronosticar como predecir algo futuro a partir de indicios. Luego podemos definir el pronóstico sísmico como predecir seísmos a partir de indicios. En este caso, lo que conviene aclarar es en qué tipo de indicios se basa el pronóstico, si están comprobados científicamente o no lo están. Esto es, si han sido o están siendo tamizados por el método científico o no. En cualquier caso, lo que debemos asumir en todo pronóstico en cualquier materia es que siempre hay un margen de error. También se define como el anuncio de probabilidad futura de que ocurra un terremoto de una magnitud específica, en un lugar concreto, en una fecha concreta. Dirá usted con razón que esto último lo puede hacer cualquiera, porque lo importante no es el anuncio, sino el grado de exactitud del anuncio. Lo interesante es conocer su porcentaje de acierto. En el pronóstico hecho con una moneda al aire, la probabilidad de que salga cara o cruz es muy aproximadamente de un 50% y un pronóstico con certeza 100% sin margen de error sería algo así como una profecía. Algo imposible, algo mágico. No acertar nunca es tan improbable como acertar siempre. En cualquier asunto real es imposible tal nivel de acierto. En nuestra especie, tal grado de infalibilidad o fallo solo la tienen los políticos en campaña electoral o gobernando. También dicen que la tiene algún pontífice en algún asunto. Pero entre el azar y el pensamiento mágico, suele abrirse paso la ciencia. ¿Pero entonces se pueden hacer pronósticos sísmicos con menos error que el azar? ¿Podemos minimizar el error? Claro que sí. Pero para entender la respuesta afirmativa a esta pregunta, primero es necesario conocer la naturaleza del fenómeno sísmico y sus causas. Si consideramos que los terremotos no se pueden ni se podrán pronosticar jamás, porque ocurren aleatoriamente cuando y donde Dios quiere, estamos copados y lo que debemos hacer es estudiar más en general. Pero si sabemos que el fenómeno sísmico tiene manifestaciones precursoras locales de diferente naturaleza, entonces el pronóstico no es tan descabellado, y si en el primer caso debíamos estudiar más en general, ahora es cuando debemos dirigir nuestros estudios hacia algo más concreto y específico. Pero si además estamos comprobando que la ocurrencia del fenómeno sísmico se corresponde con una cíclica tan previsible en tiempo y lugar como la recurrencia de las mareas, entonces debemos concluir, sin ninguna duda, que los terremotos se podrían pronosticar con cierta precisión. Otra cuestión es si alguien se ha propuesto hacerlo seriamente. En Estados Unidos, el organismo regulador de todo lo relacionado con las predicciones sísmicas es el NEPEC. Pretende validar pronósticos basados en recurrencia sísmica, combinación estadística de ocurrencia y características geológicas locales. El gran déficit de este tipo de pronóstico es su grado de incertidumbre temporal, años o siglos. La mayor aportación a la ciencia por parte de este tipo de organismos es la confección de los mapas de riesgo. Existen también los sistemas de aviso o de alarma, pero estos no pueden considerarse ni predicción ni pronóstico, ya que solo nos avisan cuando el terremoto ha ocurrido y nos alertan unos pocos segundos antes de que lleguen las ondas secundarias. Pero entre siglos y segundos de antelación ¿no hay un término medio más útil para las sociedades en riesgo? Para estos asuntos, ningún tipo de distribución de probabilidad resulta muy útil, si no está asociado a un fenómeno previsible. Para saber el cuándo, resulta más práctico encontrar dinámicas naturales con un grado alto de previsión, asociadas a la sismicidad o al vulcanismo. Es lo que hacemos. ¿Hay dinámicas más previsibles en la naturaleza que las mareas y sus consecuencias? Un 67% de eficacia basado exclusivamente en las mareas no es un resultado escaso.
cuando además sería posible aumentar su eficacia y disminuir las falsas alarmas adicionando otro tipo de precursores comprobados. Algún día sin duda se hará, y el pronóstico sísmico será tan cotidiano como el meteorológico. Mientras tanto, los científicos innovadores, profesionales o amateurs, amantes de la ciencia, estudiosos y curiosos, seguiremos esperando a que los dueños de las ortodoxas ilustres académicas mentes y sus políticos reconozcan que la Tierra es esférica, pero esto solo ocurrirá cuando vean el negocio ruinoso que supone ver la Tierra plana. Estamos preparados porque siempre ha sido así en la historia. Nos conformamos con que no nos lleven otra vez a la hoguera. En la actualidad, con el proyecto Lurricara, desarrollamos un sistema de pronóstico sísmico basado en la dinámica de las mareas. En este blog exponemos algunos de los avances y los evaluamos públicamente.